Acompáñenme a Mateo 25, 31 al 46. Mateo 25 del 31 al 46. Estamos en el tema 27, lo titulé Eventos Finales, parte 2. La semana pasada, de hecho desde la antepasada comenzamos con los eventos finales. Tienen que ver con la escatología, con el postmilenialismo. El día de hoy vamos a hablar acerca del juicio final. Mateo 25 del 31 al 46. ¿Ya lo tenemos? Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de verdad les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta tarde, noche, por tu palabra a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Creemos firmemente que tú vas a hablar a nuestras vidas el día de hoy. Te rogamos, Espíritu Santo, que esta palabra que estamos a punto de escuchar baje de nuestra mente a nuestro corazón, que traiga un impacto en nuestra forma de pensar, de vivir, de actuar, Señor, en todo lo que hacemos. Todo esto que sea para tu gloria, lo rogamos siempre en el nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor amado. Decimos amén, Señor. Como le decía, este es el segundo tema, el tercero en realidad, que hablamos de eventos finales. El postmilenialismo, como toda postura escatológica, también trata con los eventos finales. De hecho, no tiene mucho que le dije, se apega, al igual que el amilenialismo, a los credos y confesiones de fe de la iglesia a lo largo de la historia. Los dos primeros eventos, el segundo advenimiento de Cristo y la resurrección final, ya los tratamos en las últimas dos clases. El día de hoy trataremos otro evento que genera mucha atención. También es no polémico tanto, pero sí genera mucha atención, el juicio final, porque lo vemos reflejado hasta en películas totalmente ajenas al cristianismo. Películas que no tienen nada que ver con el cristianismo, pero que te hablan de un día del juicio final y que vendrá el juicio final. Eso es algo que genera mucha atención. Vamos a empezar entonces, vamos a darnos prisa. Yo creo que sí nos da bien tiempo, me apoyan, vamos a estar listos con las citas porque son varias citas las que vamos a leer. Espero que esté al día en el uso de su Biblia, porque quiero que me acompañe a varias citas, la vamos a estar utilizando. Lo primero que tenemos que entender entonces es la necesidad del juicio final. Vamos a empezar con eso. Vamos a comenzar con la cuestión de la necesidad de este juicio. Hay quienes consideran que el juicio final no es necesario, puesto que el destino de cada persona ya ha sido determinado en el momento de su muerte. Los que mueren en pecado se pierden y los que morimos en Cristo nos salvaremos. Si esto es así, ¿por qué es necesario entonces un juicio final?
En todo caso, sería necesario solo para aquellos que estuvieran vivos cuando Cristo regrese, pero no para aquellos que hubiesen muerto antes de ese momento. Mucha gente dice, ¿por qué juicio final? ¿De dónde viene el juicio final? Acuérdese que esto ya lo vimos en el escatología personal, el destino de los justos, el destino de los pecadores al morir. Tú eres un pecador, mueres, vas a ir al Hades en espera de la sentencia. Tú eres un justo, vas al tercer cielo y estás ahí disfrutando de la presencia de Dios. No sería necesario un juicio. Esta objeción se basa en la presuposición, de que el propósito del juicio final es determinar el destino futuro de una persona. Los adventistas del séptimo día, por ejemplo, enseñan que al fin de la vida de cada persona habrá un juicio investigativo para que se determine si salvará o se perderá esa persona. Esta es una enseñanza totalmente contraria a la Escritura. El adventista dice, al final de tus días van a estar investigando, van a sacar los libros y ahí van a ver y lo van a poner y van a decir, sí pasa al cielo, no pasa al cielo. Esto no es correcto. Esta presuposición no es correcta, porque cuando llegue el juicio final, el destino final de todos los que hemos vivido o que todavía viven sobre la tierra ya habrá sido determinado. No vayas, en Efesios 1, 4, 5 y 6 dice que ya todo está predestinado. Si se acuerda que lo vimos, ya nuestra vida está predestinada y eso incluye nuestro destino eterno. Entonces no es necesario que hayas muerto para que Dios sepa si te va o si ya te predestinó para morir e ir al infierno, para morir e ir al cielo. El destino de los salvos no solamente es conocido por Dios de antemano, sino que Él lo predeterminó desde la eternidad. Entonces, ¿cuál es el propósito del juicio final? Lo podemos ver en 3 puntos principalmente. Quiero que me vea para que podamos continuar. ¿Qué necesitamos? ¿Por qué tiene que haber juicio final? Debería de ser nada más para los que están vivos, porque los que están muertos ya sabemos si están en el cielo o en el Hades. No. Porque de hecho, aunque estés vivo, la Biblia dice que Dios ya predeterminó de antemano tu destino final. Entonces nada tiene que ver eso. Son 3 los motivos por los cuales tiene que haber juicio final, o que la Biblia nos dice que habrá juicio final. Primero, para mostrar la soberanía y la gloria de Dios. Hasta ese momento del destino final de cada ser humano ha estado oculto. En ese momento el destino será revelado junto con la fe que cada uno ha o no ha tenido, los hechos que cada uno ha efectuado y la vida que cada uno ha vivido. En la publicación de estos hechos, la gracia de Dios será magnificada en la salvación de su pueblo y su justicia será magnificada en la condenación de sus enemigos. Escriba o subraye. Lo primordial en el día del juicio no es el destino de los individuos, sino la gloria de Dios. Eso es lo que tienes que entender. En el momento en que un cristiano, porque lo vamos a ver, hasta los cristianos vamos a estar en el juicio final y el Señor te diga, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, la gracia de Dios será glorificada. En el momento que le diga a un impío, apartaos de mí, maldito, al fuego eterno, en ese momento la justicia de Dios será glorificada. Así que el juicio final no tiene nada que ver con el destino de los seres humanos. El juicio final tiene que ver siempre con la gloria de Dios. Acuérdese, de hecho, todo se trata siempre de ¿qué? De la gloria de Dios. Y para eso nos creó Dios, para su propia gloria. Para eso nos dio esta creación, para que la sojuzguemos para su propia gloria. El segundo motivo va a mostrar el grado de recompensa o castigo que cada uno recibirá. Dado que dichos grados están íntimamente relacionados con la vida que la gente ha vivido, este asunto deberá ser definido en el momento del juicio final. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, no se desespere, por acá adelante lo vamos a ver. El Señor va a dar recompensa, una recompensa prometida, no merecida a los justos, y también el trato con los injustos no será el mismo, no va a tratar de la misma manera a todos. Por eso también es necesario un juicio. A ver, tú hiciste esto y esto, te toca un castigo peor, a ti no te toca un castigo tan feo, dentro de comillas, estás castigado a no ver jamás el amor de Dios y ver siempre la ira de Dios. Y también con los justos, a ver, tú hiciste esto y esto, aquí está tu galardón, tú hiciste más, aquí están más galardones para ti. Por eso es que necesita un juicio. El tercero, ejecutar el juicio sobre de cada persona. Dios asignará ahora a cada persona
el lugar en el que pasará la eternidad, sea la nueva tierra o el lugar final de castigo. Pero antes les mostrará que no hay lugar a dudas en su decisión. ¿Por qué va a ser un juicio final? Aunque desde el infierno una persona gritara: Dios, no eres justo, ¿por qué me mandaste aquí? Obviamente no tiene ninguna razón el que está en el infierno de decir eso. Pero para que no lo grite, Dios les va a dar el beneficio y va a decir: pásale, ahí está el juicio, mereces el infierno, vas para allá. Por eso es que va a ser un juicio final. Al igual con los justos: pásale, no mereces el cielo, pero creíste en Cristo, pásale para acá. Por eso es que va a ser un juicio final, para que no haya lugar a dudas en su decisión, para que el de acá no grite: ¿y por qué él si él era igual que yo? No, él se arrepintió en este momento de su vida. Él dijo: Señor, creo en ti, y él cambió su vida. Por eso es que él está de este lado. Tú no te arrepentiste, por eso tú estás de este lado. Entonces, lo primero que entendimos fue la necesidad del juicio. Lo siguiente: ¿cuándo será el día del juicio final? Si bien no lo podemos ubicar con precisión en una escala temporal escatológica, vaya, no le puedo decir como ¿cómo se llama? Que esta película Terminator 2, Terminator 3, todos los Terminator son del día del que dicen el tal de agosto del 2000 no sé qué, ese día será el día del juicio final. No sabemos qué día será el juicio final. No le puedo dar una fecha del juicio final. No lo podemos ubicar con precisión, pero podemos decir que ocurrirá al fin de la era presente. Segunda de Pedro 3:7, Ángel Mateo 10:40 al 43. Y después el 25, 31 y 32. Leo por favor, segunda Tesalonicenses 1:7 al 10. Mi hermano Gabriel, Apocalipsis 20:12. Vamos rápidamente, segunda de Pedro 3:7. Nuevamente nos encontramos con el juicio final, que es un acontecimiento, adivine cuándo. Final. Por eso se llama juicio final. ¡Wow! No hubiera podido escoger un mejor nombre. Va a ser al final. Y ahorita lo vamos a ver. Pastor, ¿no me dijo que también la segunda venida de Cristo es al final y que también la resurrección es al final? Exactamente, son eventos finales. Por eso se llama el tema como eventos finales. Porque son ¿cuándo? 1007 años antes del final. ¿Cuándo son? ¿Al final de qué? De la historia de la humanidad. Por eso se llaman eventos finales. ¿Dónde dice que son finales? Vamos a verlo. Segunda de Pedro 3:7, ya lo tienes conmigo, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí nos está hablando Pedro que todo esto terminará, será hecho nuevo. De hecho, en el versículo 13 más adelante dice, acompáñame: pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva. Es decir, que este régimen o este estado o esta historia terminará y empezará uno nuevo. Siguiente cita. Seguimos. También vemos en su explicación de la parábola de la cizaña, Jesús indica el juicio final que ocurrirá al final de la era. Mateo 13:40 al 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. La parte que nos interesa es que será en el fin de este siglo. Mateo 25, 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Esta fue parte de la cita que leímos al inicio. Dice: cuando venga, cuando regrese. ¿Cuándo será la segunda venida de Cristo? En el final de la historia. Eso lo vimos hace 2 semanas, en el final de la historia. No vendrá Cristo segunda y tercera vez, o vendrá Cristo y 1000 años después, o vendrá Cristo y 1007 años después. No, el Señor Jesucristo regresa ¿cuándo? Al final de la historia. Y en Apocalipsis 25, 31 Mateo 25, 31 y 32 lo acabamos de leer. Cuando el Señor venga al final de la historia, separará a las naciones como el pastor separa a los cabritos de las ovejas. Segunda Tesalonicenses 1:7 al 10. Y a vosotros que son atribulados,
dará reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Nuevamente se infiere. Pablo aquí habla de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo será al final de la historia. Y dice, y cuando venga, valga la redundancia, en su segunda venida, entonces establecerá juicio. Y por último, Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Así es. Escriba entonces, subraya en sus hojas, el segundo advenimiento de Cristo, la resurrección final y el juicio final son eventos ligados inmediatos al final de la historia. Repito, el segundo advenimiento de Cristo, la resurrección final y el juicio final son eventos ligados inmediatos al final de la historia. Están ligados estos tres eventos y son inmediatos. Es decir, lo primerito que va a suceder es que el Señor Jesucristo regresa. Lo siguiente que inmediatamente, no 7 años o 1007 años después, inmediatamente va a suceder es que en el momento que Jesucristo regresa a la tierra, todo ojo le verá, sonará la trompeta y en ese momento efectuará la resurrección. E inmediatamente después de la resurrección viene ahora sí el juicio final. Es decir, son eventos casi simultáneos, son ligados inmediato uno tras otro, todos al final de la historia. Tercer punto, ¿cuánto va a durar el día del juicio final? En la Biblia nos habla en Mateo 11:22 del día del juicio, en Mateo 7:22 de aquel día, también en Tesalonicenses, Timoteo y Romanos, el día de la ira. Muchas personas han pensado y dicen, entonces serán 24 horas. No necesariamente el juicio será un día de 24 horas. La palabra día se usa a veces en la escritura para indicar un periodo mucho más largo. Sin embargo, sugerir como los testigos de Jehová que el día del juicio se extenderá a lo largo de los primeros 1000 años del nuevo mundo no tiene ningún fundamento. Es decir, quiero que me vea y entienda. Primer punto, la necesidad del juicio, ya lo tenemos. ¿Cuándo será? También al final de la historia. Su duración, 24 horas, no necesariamente, aunque el Señor puede hacer esto aceleradísimo en 24 horas, Él puede todo, pero lo que sí definitivamente no es, los testigos de Jehová dicen que el juicio final durará 1000 años, no hay nada de evidencia bíblica. Lo que sí podemos deducir, escriba, es que será un evento ininterrumpido hasta su culminación. Va a ser un evento ininterrumpido hasta su culminación. ¿Qué significa esto? Que llega el Señor Jesucristo por segunda vez a la tierra. Empieza la resurrección de todos, justos e injustos. Y en ese momento, como el pastor aparta a los cabritos de las ovejas, viene, de hecho Mateo 25 se llama así, el juicio a las naciones. Viene el juicio a las naciones. Separa a su izquierda a los cabritos, a los pecadores, a su derecha a los santos, a las ovejas. Y ahora sí empieza el juicio. Y en ese momento que empieza el juicio, no va a terminar el juicio, o no va a terminar o hacer otra cosa hasta que termine el juicio. No va a decir, bueno, empieza el juicio y mientras tanto espérenme ustedes aquí, yo vengo por acá al milenio, o vengo por acá a hacer esto, o vengo por acá con los ángeles. No. En el momento en que empieza el juicio, Él regresa, viene resurrección, aparta unos a otros y empiecen ahora sí a desfilar al juicio. Empieza el juicio. ¿Cuánto tiempo llevará? 24 horas. Dios puede hacerlo así, puede durar 1 milenio, 2 milenios, no lo sabemos. Creo que sí somos varios miles de millones los que va a juzgar, porque va a juzgar, y ahorita lo vamos a ver, a todo el mundo. Cuarto, ¿quién será el juez? La Biblia nos dice
muy a menudo, y lo que es más característico en la enseñanza del Nuevo Testamento, que Cristo será el juez. Acompáñame, Juan 5:22. Ángel, Hechos 10 y 17. Leo 2 Corintios 5:10. Mi hermano Gabriel, 2 Timoteo 4:1 y 8. Juan 5:22. ¿Quién será el juez? Dios. Sí, pero más específicamente en la persona del Padre, en la persona del Hijo, en la persona del Espíritu Santo. Acuérdese, esto es Trinidad, eso lo vimos cuando estudiamos neumatología. En los últimos 3 o 4 temas le hablé acerca de la Trinidad, del misterio de la Trinidad. Tenemos un solo Dios manifestado en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son igual de dioses, pero no tenemos 3 dioses. Si no se acuerda, puede buscarlo en internet o acérquese conmigo, le hago llegar las enseñanzas sin ningún problema, se lo explico rápidamente, no hay ningún problema. Ahorita no es el punto explicar la Trinidad, por eso es que primero se dieron esos temas antes de llegar a este tipo de temas. ¿Quién será el juez? Cristo. Cristo será el juez. Juan 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, ¿a quién se lo dio? Al Hijo. El 27: y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto el Hijo es, es el Hijo del hombre. Aquí en Juan, Jesús dice claramente: hey, a mí el Padre me ha dado la potestad de ser juez, pero no es el único lugar. Hechos, fuerte Ángel, 10:42 y 17:31. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Exactamente, Él es el que Dios ha puesto de juez de vivos y muertos. ¿De quién está hablando Pedro ahí? De Jesús, de Cristo. Es el que será juez de vivos y muertos. Y Pablo, hablándole a los atenienses, les dice, fuerte Ángel: Por cuanto han establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién se levantó de los muertos? Cristo. Entonces, ¿qué dice ahora Pablo a los atenienses? Ha designado a alguien para que juzgue. ¿Saben por qué sabemos que él va a juzgar? Porque lo levantó de los muertos. ¿Y quién levantó de los muertos? A Cristo Jesús. Pero pastor, esos dos son libros históricos. No podemos hacer doctrina de un libro histórico. Va, te la creo. 2 Corintios 5:10, Leo, por favor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿El tribunal de quién? De Cristo. Es más específico aquí Pablo. Sí, 2 Timoteo 4:1 y 8. Pastor, un solo versículo no nos sirve, tiene razón. 2 Timoteo 4:1 y 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Permítame tantito. Aquí de hecho Pablo todavía es más específico y dice: en su manifestación, en su segunda venida, el Señor Jesucristo va a juzgar a vivos y a muertos. Obviamente muertos, hablando acerca de que los va a resucitar para juzgarlos, no de que estando muertos. Y el 8. Por lo demás, me está guardando la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí Pablo ya está hablando de las recompensas. Aquí, si tú lees, no ha cambiado el contexto. Sigue hablando del Señor Jesucristo y dice: me dará una corona de justicia porque Él es un juez justo. ¿Quién es el juez justo que dará la recompensa? Cristo Jesús. No cabe duda de que es altamente apropiado que Cristo sea el juez en el juicio final. Él es quien se encarnó, Él fue quien murió y Él fue quien volvió a la vida para la salvación de su pueblo. Aquellos que creen en Él son salvos a través de Cristo. De allí que sea muy apropiado que Él sea nuestro juez. Aquellos que le han rechazado, por otra parte, han pecado contra Él. De ahí que sea apropiado que Él sea quien ha de rechazarlos cuando sea su juez. Es decir, nosotros estamos en Cristo, gracias a Cristo. Entonces cuando nos juzgue, ay Señor, gracias. Pero aquellos que le rechazaron, ahora Él les va a rechazar y les va a decir: apártense de mí. Escriba o subraye: la obra de juzgar, además, será la exaltación final y más grande, y el más grande triunfo de Cristo. La obra de juzgar además será la exaltación final y el más grande triunfo de Cristo. ¿Sabe qué significa esto?
que todos aquellos que nos han dicho, que han escrito a través de la historia volúmenes enteros, Bernard Russell y muchos ateos pragmáticos o teóricos o prácticos o lo que sea, y se ríen de nuestro Cristo y se mofan de Él y se burlan de Él y dicen, si tu Dios es tan poderoso, si tu Cristo, ¿por qué tuvo que morir si no puede todo? Y va a llegar el día que esa risita se les va a borrar. Van a estar delante del juez de todas las naciones y el juez justo ahora sí se va a exaltar sobre de ellos. Ahorita pareciera que ellos ganaron entre comillas porque se burlan de él, lo denigran, lo sobajan, pero el día del juicio final, ahora sí Cristo va a estar por encima de ellos a todo lo que da y ahí sí van a querer que los trague la tierra. Cuando estuvo en la tierra, el Señor fue condenado por los gobernadores. ¿Cuál entregará el reino al Dios y Padre? Ya no vayas, en 1 Corintios 15:24 dice que Él va a juzgar a todos, va a poner a sus enemigos por debajo de sus pies y ahora sí entregará el reino al Dios y Padre. Cristo será asistido en su tarea de juzgar por ángeles y santos, que los ángeles tomarán parte en el juicio, es evidente a partir, vamos en Mateo 13:41 al 43. ¿Quién va a juzgar? Cristo. Pero le van a ayudar los ángeles y le van a ayudar algunos santos. No sabemos si todos, pero algunos santos sí. Al menos le van a ayudar 12 santos. ¿Quién cree que son? Exactamente, al menos ellos. Tal vez habrá más, no lo sabemos. Los apóstoles actuales. Híjales. Fíjate que cuando estuve estudiando del tema, ahorita vamos para allá, la verdad yo creo que será pietismo, sentimentalismo, pues sigo siendo ser humano, pero Dios quiera de verdad, si no se arrepienten, al menos que sean de los que habla. Ahorita vamos a ver que es 1 Corintios, 2 de Corintios, ahorita vamos a llegar a esa cita donde dice que si ellos pasarán por el juicio y si su obra es basura, heno o hojarasca, será quemado, serán salvos así como por juicio. Y la verdad lo estuve meditando y dije, Señor, pues Dios quiera que, sí, la verdad varios nombres vinieron a mi mente de movimientos heréticos y dije, pues Dios quiera que se salven así como por juicio. Ahorita vamos a llegar allá y te recuerdo. Ok, estamos entonces hablando de que de que los ángeles le ayudarán. Ya lo tenemos, Mateo 13:41 al 43 dice, enviará al Hijo del Hombre ¿a quiénes? A los ángeles. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí es muy claro, los ángeles le asistirán al Señor Jesucristo. Aún también algunos santos, no necesariamente todos, pero en su estado glorificado tomarán parte en la tarea de juzgar. Ángel, ayúdame con 1 Corintios 6, 2 y 3, acompáñeme usted allá a Mateo 19, unas hojas más adelante. Mateo 19, 28, dice, Jesús les dijo, de verdad les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos. ¿Para hacer qué? Para juzgar a las 12 tribus de Israel, para juzgar a las naciones, en otras palabras. Y en 1 de Corintios 6, 2 y 3 todavía Pablo nos dice que no solamente ellos, habrá algunos más. Fuerte. ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? ¿Se acuerdan? Este contexto, Pablo está enojado con los corintios, les escribe fuertemente porque dicen, oigan, hay problemas entre ustedes en la iglesia, eso lo tolero, eso siempre pasa, de hecho el domingo vamos a hablar un poco de ello, pero lo que no tolero, dice Pablo, es que en lugar de que lo arreglen, vayan con los pastores y vayan, de inmediato se fueron con las autoridades terrenales a ponerse demanda uno en contra de otro. ¿Qué les pasa? Dice Pablo, ¿no entienden que vamos a juzgar a los ángeles? Juzgamos la tierra, vamos a juzgar asuntos espirituales después de muertos. ¿Creen que no podríamos ser capaces de juzgar esta situación entre ustedes? El punto aquí
dejando de lado esta situación en la iglesia, es que Pablo recorre un poquito el telón y nos dice, oigan, llegará el día en que algunos de los justos, algunos de los santos serán, no atrevo a decir serán ayudantes del Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién será el juez? Cristo. Aquí me faltó ponerle, asistido por ángeles y algunos santos regenerados. Siguiente, ¿quiénes serán juzgados? Que los ángeles serán juzgados es evidente a partir de 1 Corintios 6, 2 y 3. Lo acaba de leer mi hermano Ángel. No juzgaremos a los ángeles, es decir, habrá juzgamiento de los ángeles. También lo vemos en 2 de Pedro 2, 4, leo por favor, y en Judas 6. Vamos todos a Judas 6, mejor 2 de Pedro 2, 4. ¿Quiénes serán juzgados en el juicio final? Los seres humanos, sí, también los ángeles. ¿Y cuáles seres humanos? Ahorita lo vamos a ver. Leo yo primero Judas 6 para darnos prisa. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. ¿Para qué? Para el juicio del gran día. Llegará un día en que hasta los ángeles serán juzgados. Y 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios no perdonó a los ángeles, sino que los reservó a prisiones de oscuridad, reservados para el juicio. Las escrituras también enseñan que todos los seres humanos que han vivido tendrán que parecer o comparecer ante este tribunal final. Ya después en tu casa lees las citas, de hecho la mayoría ya las tocamos. Esto debe de incluir también a los creyentes. Esto nos enseña explícitamente el Nuevo Testamento. 2 de Corintios 5:10, vamos todos. Hebreos 10:30, mi hermano Gabriel. 1 de Pedro 4:7, Ángel. 2 de Corintios 5:10. Concéntrese, no se distraiga. ¿Quiénes serán juzgados? Todos absolutamente los seres humanos. Pero yo no hice nada. Por tu tibieza entonces. 2 de Corintios 5:10. Ya lo tenemos, dice la Biblia. Porque es necesario que todos nosotros, ¿a quién le está hablando Pablo? ¿A incrédulos o a cristianos? A cristianos. ¿A quién le escribió esta carta? ¿A todos los habitantes de Corinto o a los cristianos que vivían en Corinto? A los cristianos que vivían en Corinto. Por eso la carta se llama, de hecho empieza Pablo a los santos que están en Corinto, llamados a santificados. Es decir, Pablo dice, esta carta no es para todos los habitantes de Corinto, es para la iglesia que está en Corinto. Esta carta la extrapolamos, o las palabras de Pablo las extrapolamos a todos los creyentes, y dice, porque es necesario que todos los cristianos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, bueno o malo. Hebreos 10:30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. El Señor juzgará ¿a quién? A su pueblo. Y 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron al evangelio de Dios? Así es, dice que el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Quiénes serán juzgados entonces? Ángeles, ya lo vimos. Los pecadores, obviamente, pero también los justos, santos, regenerados, cristianos, como le quiera poner ahí. Si bien los creyentes también vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, no debemos de temerle al día del juicio final. La Biblia dice en Romanos 8:1 que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Y en 1 de Juan 4:17 que aquellos que permanecen en Dios podemos tener confianza en el día del juicio. Ahorita vamos a ver entonces para qué nos va a juzgar Dios, para darnos nuestras recompensas prometidas. ¿Cuál será el orden del juicio? ¿Qué va a llegar y va a ser un guateque el Señor? No. Aunque el juicio va a ser un evento que abarcará tanto a justos como a injustos, tiene un orden particular. Parece que Dios juzgará a los malvados inmediatamente antes que a los justos, de acuerdo con el orden de Mateo 13:30, 41:43, Mateo 25:46 y acompáñame, Salmo 91:8. Lee todas esas citas en tu casa, son las parábolas y el juicio de las naciones. Y en todas ellas Jesús dice,
Primero los justos, primero los pecadores, después los justos. ¿Por qué? Esto me encantó. Salmo 91:8, tomado de manera espiritual, no solamente en un simbolismo de lo que ha de suceder. ¿Te ha pasado? Y te acuerdas que lo vimos cuando hablamos también de escatología personal, que hay gente que parece que toda su vida se burla de Dios, lo que hablábamos ahorita, y tú dices, híjole, ¿por qué le va tan bien? Y llegará el momento, aún las personas que nos agredieron, que nos hicieron, que volvieron, que a los cristianos mismos, a los que los persiguieron, ¿se acuerdan Apocalipsis 12, cómo los decapitados por la causa del evangelio clamaban y decían, Señor, ¿hasta cuándo no traerás tu juicio sobre de ellos? Llegará el momento en que nuestros ojos verán ahora sí caer a todas esas personas que nos hicieron daño, pero que al hacernos daño blasfemaron acerca de la gloria de Dios. El Señor nos permitirá ver ahora sí aquellos que dices, nunca pagó las que hizo. Ahora sí las está pagando. Ahora sí Dios le está dando su justo pago. Así que si toda esta sarta de políticos y gobernantes no se arrepienten, y tú dices, no, solamente no se arrepintieron, con ese dinero se fueron a Suiza, hicieron lo que quisieron, su familia vivió como quiso, no se vale. Tiene razón, es injusto aquí, pero sí va a llegar un día del pago y sí lo vamos a alcanzar a ver. Dice Salmo 91:8, ciertamente es Dios hablando al salmista, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Cuál va a ser? Aquí la palabra recompensa es pago. ¿Cuál será el pago de los impíos en el juicio final? ¿Se acuerda que esto ya no lo estamos tocando? Porque ya lo vimos cuando hablamos acerca del destino de los justos y los injustos. ¿Cuál será el destino de los malvados al morir, de los que no están en Cristo? ¿El cielo? No, ¿qué será? El castigo eterno. ¿Qué es lo que se va a juzgar entonces? El orden entonces, ya lo tenemos. Primero los pecadores, después los justos. Muy probablemente al final serán los ángeles. Ya no nos dice nada aquí la Biblia, aunque sí dice que juzgará ángeles y que nosotros o algunos de los santos juzgaremos también a los ángeles. No sabemos exactamente, ya no dice nada más, pero para que tome sentido, en tercer lugar serán los ángeles, pues los justos ya seremos regenerados, ya tendrán esa recompensa y ahora sí le ayudarán al Señor a juzgar a los ángeles. ¿Qué es lo que se va a juzgar? Segunda de Corintios 5:10. Te va a sorprender saber que se van a juzgar tus obras. Pastor, pero la Biblia dice que que nuestras buenas obras no tienen nada que ver para la salvación. Yo no te estoy diciendo que tus obras te van a salvar. Tus obras serán juzgadas. Segunda de Corintios 5:10 dice: es necesario que nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba vivo, sea que bueno o malo. Te va a juzgar por tus obras buenas o malas. Nos juzgará con las obras, todas las que hayan sido hechas en esta vida presente, ya que todo lo que una persona hace es la expresión de lo que hay en su corazón, y por lo tanto es lo que será tomado en el día del juicio. Esto incluye tus hechos, tus palabras y tus pensamientos. Ya después lees todas estas citas. De más está decirte que tanto las buenas como las malas obras serán tomadas en cuenta. Escriba entonces, y aquí es donde quiero que lo meditemos más profundamente. No hay nada que ahora esté escondido. Ayúdenme con las tres citas, Ángel, en orden: Mateo, Lucas y Timoteo. No hay nada que ahora esté escondido que no será revelado en el juicio final. No hay nada que ahora esté escondido que no será revelado en el día del juicio final. Tus obras, tus palabras y tus pensamientos. Mis obras, mis palabras y mis pensamientos. Pero nadie me vio cuando hice eso, pero nadie sabe que yo pensaba eso, que yo sentía eso, que yo hacía eso, que yo dije eso. Eso crees tú, pero va a llegar el día del juicio final en que vas a ser juzgado y seré juzgado por todas mis palabras, por todas mis obras, por todos mis pensamientos. Mateo 6, 4 al 6.
para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Así es, dice que no hay nada secreto, aun cuando ores en secreto va a salir a la luz. Lucas 12:2. Porque nada hay encubierto que no haya de cubrirse, ni oculto que no haya de saberse. No hay nada oculto que no se vaya a saber, sino aquí en el tiempo, en el juicio final, pero se va a saber. Y 1 Timoteo 5, 24 y 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Así es. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo, hay veces que se nota el pecado y que se va a hacer patente y nos vamos a dar cuenta, y las buenas obras también, pero las malas obras y el mismo pecado habrá veces que no se revelará hasta el día del juicio final. Como ya te dije, los creyentes no tenemos que tener temor del juicio, aunque el conocimiento de que tendremos que dar cuenta de todo lo que hayamos dicho, hecho o pensado, debería de ser para nosotros un incentivo constante para una lucha diligente en contra del pecado, para un servicio cristiano dedicado y para una vida consagrada. Y ahorita lo vamos a ver al final aquí en el significado del juicio final. ¿Te acuerdas que te lo dije en un discipulado? Cosmovisión, porque hay países más íntegros que otros, porque hay países que creyeron esto desde el catecismo de Heidelberg y decían, nadie me está viendo, no hay cámaras ocultas, nadie sabe lo que estoy haciendo, pero Dios lo sabe. Un día voy a dar cuentas y no voy a aceptar nada de que me dan una aportación en un sobre y por aquí tenla. No me interesa si hay cámaras o no hay cámaras. Yo soy íntegro porque mi Dios me manda a ser íntegro delante de Él. Ahora, ¿por qué serán juzgadas nuestras obras? Surge entonces esta pregunta. Si es cierto que una fe viva en Cristo es de importancia primordial para determinar el eterno destino de una persona, ¿por qué la Biblia enseña de modo tan consistente que el juicio final será según las obras? Vaya, te enseñé en soteriología y te dije, la salvación es por fe, por gracia. Y ahora te enseño escatología y te digo, el juicio final será de las obras. ¿Qué pasa aquí? La razón por la cual la Biblia enseña que el juicio final será en las obras, aunque la salvación viene por medio de la fe en Cristo y nunca ganada por obras, es por la íntima relación que hay entre fe y obras. La fe debe de revelarse en las obras y las obras son la evidencia de la verdadera fe. Juan Calvino dijo, es la fe sola la que justifica, pero la fe que justifica no viene sola. Vamos a Gálatas 5:6, Ángel Santiago 2:26 y leo por favor, Gálatas 5:6, leo Santiago 2:26 Ángel y acompáñeme a Efesios 2:8 al 10. Esto se lo enseñó en un discipulado. Nosotros le llamamos el aspecto interno, la faceta interna y externa de la fe. La faceta interna, yo creo en Cristo, sí. ¿Se demuestra? No sirve de nada. La faceta externa, yo hago buenas obras, pero ¿crees en Cristo? No sirve de nada. Las dos facetas juntas, creo en Cristo y mi vida es transformada y se da evidencia por mis buenas obras. Entonces tienes faceta interna y externa, dos lados de la misma moneda. No tiene mucho que también te lo hablé en la enseñanza del libro de Hechos. Cuando tú tienes las dos, ahora sí se puede decir que tienes una fe salvífica. Por eso se van a juzgar las obras. El Señor te va a decir, ok, ¿tú creíste en Cristo? Sí, con todo mi corazón. Aquí tengo una listota que muestra que no creías en Él. Tus obras, tus palabras, tus pensamientos, mira nada más que listota. No diste evidencia. Iba a la iglesia. Mi hijo, yo no te dije si ibas a la iglesia. Te pregunté por tus obras, por tu vida. ¿Se notó tu arrepentimiento, tu transformación?
o nada más en la iglesia eras cristiano. ¿Se acuerdan lo que dijo el pastor Luis Rodas cuando vino? La puerta mágica, entras y todos mágicamente somos cristianos, sales y otra vez vives una vida de pecado y de inmundicia. En cambio, de este lado vendrán: oh Señor, pero yo ayudé a los niños con cáncer y donaba y esto y lo otro. Oye, sí, ¿y estuvo Cristo en tu corazón? No, tampoco. Por eso serán juzgadas nuestras obras. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que tiene obras de amor, por así decirlo. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si tú dices que tienes fe, pero no tienes obras, es como un cuerpo sin espíritu, muerto. Y al final de cuentas, ya para no leer todo el párrafo, aquí también en las obras vemos la maravillosa gracia de Dios. Efesios 2:8-10 dice, Efesios 2, ¿dónde me quedé? Sí, aquí está. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, pues es don de Dios. No te salvas por obras para que nadie se gloríe. El 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué está diciendo aquí? Que cuando tú digas, Señor, sí, estás en el juicio final y Señor, yo creía en ti, y salga esa lista de buenas obras, ¿qué crees? Esas buenas obras el Señor las había preparado de antemano para ti y para mí, para que anduviéramos en ella. En traducción, no te vas a poder gloriar y decir, yo hice esas buenas obras. Lo único que vas a poder decir, ay Señor, si no me hubieras dado a hacer esas buenas obras, yo no hubiera podido haber hecho nada. Por eso es que aquí también se trata de la gracia de Dios. Este asunto nos lleva a las recompensas. La salvación sin duda es totalmente por gracia. Sin embargo, la Biblia nos dice que va a haber una variación en la recompensa recibida por el pueblo de Dios en el día del juicio. No vayas en Lucas 12:19, lo mismo que en Mateo nos habla de la parábola de las minas o de los talentos. Viene el Señor y le da 1, 2 y 5 minas, y entonces regresa y tiene 10 minas y le dice, son para ti, ahí te va tu recompensa. Tiene 4 minas, son para ti, no hace nada, a ti te vendrá un castigo. Es decir, que vemos en la Biblia que hay grados de recompensa para los creyentes. Vamos a esta cita así, es la que te decía Ángel, 1 Corintios 3:10. Aquí también vemos que hay grados de recompensa para los creyentes, y eso también debería de ser un aliciente. 1 Corintios 3, del 10 al 15. El hecho de que tú y yo, le dice el Señor Jesucristo al apóstol Pedro, Señor, pero aquí vemos gente que dejamos a padre, a madre, a hermano y a todo, y qué recompensa tendremos. Les dice, aquí tendrás 100 veces más, y en la vida venidera todavía mucho más. Es decir, el esfuerzo, la dedicación, el hecho de que tú hagas cosas por el reino de Dios, el que trabajes para el reino de Dios, no necesariamente de pastor, no es la única manera, pero todo eso tendrá recompensas en el día del juicio final. 2 talentos, 5 talentos, pero agua si te dio un talento y lo escondiste y dijiste, Señor, es que no. ¿Has leído la parábola de los talentos? Si no la has leído, te adelanto el final. El Señor le quita el talento que tenía y le dice, vete de aquí. 1 Corintios 3, del 10 al 15 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se sobreedifica. Pablo dice, yo les hablé de Cristo y ya ustedes saben cómo van a llevar su vida. Pongan atención, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Es decir, el fundamento de tu vida cristiana debe de ser Cristo. Y si sobre ese fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madero, basura, hoja seca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguno sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este último pasaje nos habla de una recompensa que algunos creyentes reciben
y que otros no reciben. Esto es algo obvio. Aquí Pablo está escribiendo y dice, dependiendo cómo lleves tu vida, la recompensa que tú estás edificando será oro, piedras preciosas, plata, pero tu vida también puedes llevarla de una manera que la verdad lo que estás edificando es heno, hojarasca, basura. El día que pases por el día del juicio, por el fuego, en ese momento te dirán, ¿sabes qué? Todo lo que hiciste no valió nada, será quemado, o todo lo que hiciste va a merecer una recompensa. Lo que te decía, Dios quiera que sea así con ellos, solo Dios lo sabe. Esa recompensa que Dios dará será proporcional a la clase de material con que el hombre haya edificado sobre su fundamento en Cristo. En otras palabras, será proporcional a la calidad de tu vida cristiana. Que habrá tales recompensas para los creyentes es algo que está bien claro en la Biblia. Jesús frecuentemente hablaba de recompensas. Ya lees estas citas en tu casa. Jesús de hecho les dice, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel. ¿Qué termina diciendo? ¿Sobre qué? Sobre mucho te pondré. Es decir, sí habrá recompensa, pero escriba o subraye. Jesús deja bien en claro que esas recompensas no son merecidas. Son dones prometidos por la gracia de Dios. De hecho, esto se lo enseñé cuando hablamos de glorificación. Yo creo que sí lo vamos a ver más adelante. Esas recompensas se llama corona de gloria, corona de justicia. Me parece que son 7, la Biblia habla de 7 coronas, 3. No recuerdo, ya le daré bien el tema. Y el Señor dirá, bien, te ganaste la corona de justicia, tu vida cristiana fue de calidad, ten tu corona de justicia, tu corona de gloria, tu corona de... Y en el momento en que el Señor ocupe el trono, ¿qué haremos todos los creyentes? Arrojaremos nuestras coronas a sus pies, nos hincaremos y diremos, tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Arrojar las coronas a sus pies es decir, Señor, ni esto merezco, las buenas obras las hiciste tú a través de mí, las tenías ya preparadas de antemano. Si me diste esto es porque me lo prometiste, no porque me lo gané. Señor, tú eres Rey de reyes y Señor de señores, y nos hincaremos y nos postraremos. Entonces no es que te ganes una corona. De hecho, por ahí una vez escuché que cada alma que tú ganas es una piedrecita, un diamante en tu corona. No, eso no viene en la Biblia, no se cree esos cuentos chinos. Sin embargo, la relación entre nuestras obras y nuestra recompensa futura no debería de ser entendida de un modo mecánico. Quiero que también se quede con esto. Usted no piense en, entonces voy a hacer buenas obras para que me dé mucho, para que me dé mucho. No, eso es como pensarlo de manera mecánica. Usted piense esto de modo orgánico. ¿Cómo se lo explico? Con el siguiente ejemplo. Cuando una persona estudia música o lo que quieras, a lo mejor estás estudiando pintura, arte, diseño, programación, y entonces te enfocas y le echas y 2, 3 horas, 5 horas, diario, no tanto por el hecho de que digas la recompensa que viene después, sino por el hecho de que cuando lo estás haciendo, regresamos al ejemplo de música, después de que ha estudiado y ensayado durante 5 o 6 horas diarias durante un año y logra cierta capacidad al tocar un instrumento, su capacidad de disfrutar la música será aumentada en gran manera. Es decir, ahora que ya me sale jugando fútbol, ahora que ya puedo dominar 100, 200, ahora que ya puedo tocar bien un instrumento, ahora que ya puedo hacer bien esto, ¿cómo te sientes contigo mismo? ¿Qué sientes? Satisfacción. Es lo mismo con la vida cristiana. No lo hagas por decir, es que yo quiero esa corona, a mí nadie me va a quitar mi corona, yo voy por mi corona. No, es decir, Señor, es maravilloso llevar una vida a tus pies, descansar en Cristo, estar como María, no como Marta, afanada y turbada queriendo hacer obras por una corona, sino como María en Lucas 10, aquí a tus pies, aquí disfrutando de tu presencia y reflejando a Cristo. Eso es lo que quiero que entienda, a eso me refiero con una forma orgánica. Así debe de ser nuestra devoción a Cristo y el servicio al reino. Debe de aumentar nuestra capacidad de disfrutar las bendiciones del reino, tanto en esta vida como en la venidera. Ya casi terminamos. Punto número 9. Como lo hemos venido viendo en los últimos 2 temas, en estos eventos finales, tanto en el segundo advenimiento como en la resurrección, también en el juicio final, hay una distorsión dispensacional. De hecho, ya nada más vamos a ver el estado eterno la próxima semana
y el siguiente tema que vamos a entrar ya va a ser el dispensacionalismo. Vamos a ver ahí ya más de lleno el dispensacionalismo. Al igual que con las otras características de la escatología, como pueblos, acuérdese que el dispensacionalismo dice que el Señor tiene dos pueblos y dos programas, es decir, un plan de salvación para uno y otro plan para otro, y al menos 3 regresos de Cristo y al menos 2 resurrecciones. También los dispensacionalistas multiplican los juicios. Ellos dicen que hay juicios separados. El primero, el juicio de obras de los creyentes en el momento del arrebatamiento. Ellos dicen que los creyentes, cuando sean arrebatados, se recibirán juicio. Después, el juicio individual de los gentiles antes del milenio. Después, el juicio de Israel todavía un poco más antes del milenio. Y por último, el juicio de los muertos impíos después del milenio. Es decir, la Biblia dice, y lo venimos viendo, que habrá un solo juicio final. El dispensacionalismo, no todos, pero la mayoría cree en al menos 4 juicios finales. En la clase anterior examinamos las enseñanzas dispensacionales respecto a varias resurrecciones y encontramos que fallan conforme a la Escritura. Ya también dimos evidencia a favor de la doctrina de que habrá una resurrección general de los muertos cuando Cristo regrese. Lo que la Biblia enseña respecto a la resurrección final significa, escriba o subraye, no habrá varios juicios diferentes. Yo aquí había puesto 4, pero a lo mejor 2, 3, varios. No habrá varios juicios diferentes, sino un solo juicio final. Porque el juicio final viene después de la resurrección. ¿Y cuántas resurrecciones hay? Entonces, ¿cuántos juicios finales habrá? Uno nada más. Ya cuando usted se preguntará, como yo, ¿y entonces por qué creen esas cosas? Pues por lo mismo que yo la creía, también no se crean. Que Dios es bueno, ya no creemos ese tipo de cosas. Porque la mayoría, vamos a ver de dónde salió el dispensacionalismo, por qué fue trastocado, todos los errores que comete. Entonces, ¿por qué creen eso? ¿Por qué porque se les ha enseñado que esa es la verdad. Decía Mark Twain, es más fácil engañar a alguien que mostrarle que ha sido engañado. O sea, tú puedes engañar más fácilmente a una persona, pero ya cuando quieres mostrarle a alguien que ha sido engañado, no por ti, por otro, que ha sido engañado, ya no es tan fácil, Es más fácil que lo engañes a que le muestres que ha sido engañado. Por último, con eso terminamos ya para meditar. ¿Cuál es el significado del día del juicio? ¿Cuál será el significado? Lo podemos formular en 4 premisas. Primero, marca el final de la historia. La historia del mundo no es una sucesión sin fin de ciclos sin significado, sino que se mueve a una meta. ¿Se acuerda que se lo enseñé al principio de esta serie de predicaciones? ¿Qué creían los paganos? Que era un ciclo. Primavera, verano, otoño, invierno, y que entonces el dragón se comía al sol. O sea, ellos pensaban que eran ciclos, entonces les daba igual su comportamiento, lo que fuera. Decían, al final de cuentas se va a repetir el ciclo. Llega el cristianismo y sobre todo Agustín en el siglo V le dice, paren su carro, la historia tuvo un principio y tendrá ¿qué? Un final, y el juicio final determina ahora sí el día final, que se acaba la historia, porque el estado eterno es lo que sigue del final de la historia. Así que el juicio final determina ahora sí, Cristo viene, hay resurrección y ahora sí viene el juicio final y después viene el estado eterno, lo que viene después del final para los justos, aunque también para los injustos. Segundo, glorifica a Cristo. El día del juicio revelará finalmente que la salvación y la eterna bendición depende de tu relación para con Cristo Jesús. Es decir, Cristo será grandemente glorificado, ya sea con los perdidos que mostrará su justicia o con los salvos que veremos su gracia y diremos, gracias Señor. Tercero, y este es el que te decía de las recompensas, influye en nuestra integridad. El hecho de que el día del juicio es ineludible, nadie se va a escapar del juicio. Todos, hombres, mujeres, niños, por eso Apocalipsis 20 dice, muertos, pequeños, grandes, todo mundo va a estar un día delante del trono de Dios a ser juzgado. Nadie va a escapar del juicio. Eso resalta la responsabilidad del hombre por su vida y afirma la seriedad de la lucha moral en la vida de toda persona, en especial de la vida del cristiano. Cuando nuestra nación entienda
este tipo de situaciones, los políticos, por citar un ejemplo, no van a aceptar aportaciones voluntarias de la gente, porque van a decir, yo no sé si no hay cámara o qué, no me interesa. Dios me está viendo y esto lo va a juzgar al final de la historia. Y lo mismo va a pasar contigo cuando quieras voltear a ver a una muchacha. Ay, no está mi esposa, ahorita me puedo dar gusto. Y Dios te está viendo y te va a juzgar. O cuando quieras tener pensamientos impíos, o de que Lutero decía, se vale que los pájaros den vueltas en tu cabeza, pero que no hagan nido porque bajan. Entonces, no que no pienses nunca nada malo, pero que le des rienda suelta a ese pensamiento. O cuando quieras decir blasfemias o cosas parecidas, todo esto te va a llevar a una vida más íntegra delante de Dios, porque vas a decir, tal vez nadie me está viendo, pero Dios lo va a recordar en el día del juicio, y eso hace que una nación, una persona sea íntegra verdaderamente. Y por último, marca el triunfo final y definitivo de Dios. El día del juicio significa el triunfo final de Dios y de su obra redentora en la historia. Simboliza la conquista final y decisiva de todo mal y la revelación final de la victoria del Cordero que fue inmolado. En el día del juicio, todos aquellos que decían, es que Dios tuvo que matar a su hijo, ¿a poco no nos podía salvar? Va a llegar el momento en que va a decir, aquí está mi victoria final por sobre todos mis enemigos. Ahora sí se marca mi triunfo final y definitivo. ¿Se acuerda que le enseñé? Hay por ahí una serie japonesa, Evangelion, que Dios pierde en la segunda venida y que entonces no hay juicio final, sino que entonces los demonios gobiernan, cosas así. Nada de eso. En el juicio final marca el triunfo final y definitivo de Dios. Escriba, con esto terminamos. El día del juicio final revelará más allá de toda duda que la voluntad de Dios será hecha perfectamente. El día del juicio final revelará más allá de toda duda que al final la voluntad de Dios será hecha perfectamente. Marcará que quién ganó. Dios, Cristo, Dios, nuestro Señor Jesucristo. Terminamos entonces. ¿Alguna duda? O al final se acerca. Cierre sus ojos. Vamos a recapitular en un minuto nada más. Comenzamos hablando de la necesidad del juicio. Es necesario un juicio, no porque Dios no sepa el destino de los pecadores y de los ángeles y de nosotros los justos. Es necesario para mostrar su soberanía, para determinar el grado de recompensa, esto ya lo entendió ahorita, y para ejecutar el juicio personalmente, es decir, nadie podrá decir, ¿por qué estoy aquí, Señor? Nadie va a poder decir eso. Se le hará un juicio justo que obviamente le mostrará que no puede venir al cielo, que no puede ir al cielo. ¿Cuándo será? Al final de la historia. ¿Cuánto durará? No sabemos si 24 horas o 1000 años. Lo que sí sabemos es que será ininterrumpido. No va a interrumpirse hasta que se culmine. Una vez que empiece, el Señor no terminará o no dejará de hacerlo hasta que lo termine. ¿Quién será el juez? Va a ser nuestro Señor Jesucristo, aunque le van a ayudar los ángeles y algunos santos ya regenerados. ¿Quiénes serán juzgados? Ángeles, como ya lo vimos, pecadores y justos. ¿Cuál será el orden en que serán juzgados? Primero juzgará a los pecadores, después juzgará a los justos, y aunque la Biblia no lo dice, pero podríamos inferirlo necesariamente que al final vienen los ángeles a ser juzgados. ¿Qué se juzgará? Las obras, porque de lo que hay en tu corazón es lo que tú vas a hacer. Por eso serán juzgadas las obras, porque son la evidencia de tu fe o de la falta de fe. ¿Habrá 4 juicios finales? No, esa es una distorsión dispensacionalista que ya veremos más a fondo en unas semanas. ¿Por qué entonces? ¿Cuál es el significado del juicio final? Marca el fin de la historia, glorifica a Cristo. Lo que te decía, y esto es con lo que quiero que te vayas de manera práctica en tu vida. Toda esta enseñanza es buena, pero que lo puedas aplicar es mejor. Que de aquí en adelante no importa que no te estén viendo si das o no das el cambio, que aunque no te esté viendo nadie, pienses tú si haces bien o haces mal, aunque mi mamá ya se volteó y no vio si le hago caras, aunque el maestro no ve si hago o no hago trampa, aunque los del tianguis no ven si me robo o no me robo una fruta, o si el que vende en el tianguis no ve si peso o no peso bien las cosas, no y me interesa quién me esté viendo o quién no me esté viendo.
Yo sé que el Señor lo está registrando y será visto en el día del juicio final. Y como amo a Cristo, en primer lugar no lo quiero hacer. Y en segundo lugar, esto me detiene de hacer las cosas que no le son agradables. Y por último, marca la victoria final y definitiva de nuestro Señor y Dios. Vamos a orar. Padre, hoy hemos entendido que el juicio es al final de la historia y todos compareceremos ante Él. En especial queremos rogarte nosotros que somos tus hijos, mi Dios, que ya que nos has preparado esas buenas obras de antemano para que andemos en ellas, que pongas el querer como el hacer en nuestro corazón para realizarlas. Queremos decirte que por nosotros mismos no podemos hacerlas, sino nosotros tendríamos el mérito, la gloria, y no tenemos nada que gloriarnos, ningún mérito nosotros mismos. Todo viene de ti, Señor. Queremos que cuando llegue el día del juicio no nos dé pena lo que vayamos a ver en nuestros pecados, en nuestros pensamientos, en nuestros hechos, en nuestras palabras. Antes, al contrario, mi Dios, si alguna recompensa hay, es porque tú eres bueno, y al final te tiraremos nuestras coronas delante de ti, Señor, diciendo: es por Cristo, en Cristo y para Cristo. Que, Señor, nuestro comportamiento sea íntegro, porque no